EduBasic presenta alfabetización para alumnos con necesidades educativas especiales. El caso de los niños y niñas sordos que crecen en ámbitos lingüísticos sonoros a los que no pueden acceder es claramente un ejemplo de la complejidad que trae aparejado el primer contacto con la lengua. No es tan evidente en el caso de los niños ciegos o los niños con discapacidad mental o neuromotora, quienes en muchas ocasiones son excluidos de participar en las conversaciones familiares, esta vez no por falta de una lengua común, sino por obstáculos en la relación intrafamiliar. Esto significa que no podemos suponer que cuando comienzan primer grado los estudiantes con discapacidad han desarrollado satisfactoriamente su lenguaje y pueden usarlo con diferentes propósitos. A través del tiempo, el concepto de alfabetización ha ido cambiando, nutriéndose de nuevos desarrollos tanto desde la lingüística como de la pedagogía. Del mismo modo, la mirada sobre las personas con discapacidad ha virado desde una concepción clínica hacia una social. Las personas con discapacidad han pasado de ser objeto de estudio para su normalización a ser partícipes de sus propios derechos. Esta perspectiva aplicada al campo de la educación resulta en una necesidad en la centralidad de la enseñanza para los niños o niñas con discapacidad que exige repensar desde otros ángulos su acceso a la lengua escrita. La escuela cumple una función predominante para estas poblaciones infantiles, ya que será el docente, dentro del ámbito de una escuela accesible, quien favorezca en muchas ocasiones el desarrollo del lenguaje. Para muchos chicos, la escuela representa el principal, si no el único agente alfabetizador. Por eso se insiste en la asunción consciente del rol alfabetizador por parte de la institución y del maestro. A partir de estas y otras situaciones donde cobra sentido la construcción de estrategias de enseñanza y de configuraciones de apoyo que posibiliten el trabajo con el lenguaje, como condición de posibilidad para el acceso a la lengua escrita por parte de los alumnos con discapacidad en el marco de una propuesta alfabetizadora. En nuestra cultura letrada, el aprendizaje de la lectura y la escritura es un logro importante para la vida, ya que incide en la trayectoria escolar futura de los alumnos, también en su desempeño como ciudadanos y ciudadanas. Los diferentes formatos de acceso a la lengua escrita por los que transmitan todos los niños y niñas, también aquellos con discapacidad, están vinculados directamente con las formas que adoptan sus primeros contactos con la lengua de su entorno y con el desarrollo del lenguaje en un sentido más amplio. La escritura es lenguaje, se usa para representar ideas y mantiene estrechas relaciones con la lengua que hablamos. Como creación cultural compleja, el aprendizaje alfabetizador requiere de una enseñanza específica, coherente, sistemática y sostenida en el tiempo. En el caso de los niños y niñas sordos, las competencias necesarias para acceder a la lengua escrita coinciden con aquellas planteadas para todos y todas. No obstante, al ser el español su segunda lengua, los procesos lingüísticos no son los mismos que los utilizados por los niños cuya primera lengua oral coincide con la lengua en su forma escrita. Los niños sordos escriben en español aquello que expresan en lengua de señas. La falta de visión en el caso de los niños ciegos posee implicancias en el proceso de construcción de conceptos, ya que están privados de uno de los sentidos que provee información distal, la visión. Este particular acceso al mundo no solo afecta la calidad y cantidad de información y la construcción de conceptualizaciones, sino también las interacciones con otros, lo que influye en el posterior acceso a la lengua escrita en su propio código, el braille. En el caso de los alumnos con discapacidad mental que presentan dificultades en la simbolización, se debe tener en cuenta que el aprendizaje de la lectura y la escritura requiere del desarrollo de secuencias didácticas más minuciosas y de momentos de intervención individualizados que implican tiempos más prolongados de tarea. En el caso de los niños y niñas con discapacidad neuromotora, es preciso considerar los aspectos motrices propios de la escritura y la lectura. Existen diversos recursos tecnológicos que permiten que niños con dificultades motrices logren realizar los movimientos que se requieren para la elaboración de un producto escrito. El desarrollo de la motricidad fina es fundamental para el logro de este aprendizaje, y encontrándose la misma afectada en muchas veces en este tipo de discapacidad, se hace necesario focalizar sobre la misma y las TICs existentes que pueden facilitar la accesibilidad. En las escuelas de educación especial, la enseñanza de la lengua escrita incluye, tal como se ha descrito para todas las escuelas, la promoción de la conciencia metalingüística, del lenguaje per se, la promoción de la conciencia fonológica, en el caso de los niños que puedan hacer uso de la audición para comunicarse y darse cuenta de que las palabras que decimos están formadas por distintos sonidos,
la comprensión del principio alfabético de nuestra escritura y el desarrollo de la conciencia ortográfica. El docente alfabetizador de educación especial es un mediador entre la cultura como un todo y el alumno, y no meramente entre éste y el sistema alfabético. Favorecerá en este sentido que sus alumnos conversen en su lengua neutral sobre lo que leen, lo que pidan lecturas, lo que recuerden historias. Se entusiasmen por crear historias propias y crear mundos en los que se mezcla lo que hemos vivido, lo que hemos leído y lo que podemos imaginar. Participen asiduamente en conversaciones acerca de experiencias personales y lecturas, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación en el momento oportuno. Solicitar aclaraciones, narrar, describir, pedir, entre otros. Atiendan y comprendan los textos leídos o expresados en voz alta, sonora o en lengua de señas, por el docente y otros adultos, asiduamente en narraciones, descripciones de objetos, animales y personas. Produzcan narraciones de experiencias personales, anécdotas familiares y descripciones, y valoren textos similares producidos por los compañeros. Renarren con distintos propósitos cuentos, fábulas y otros textos narrativos literarios leídos o narrados por el docente y otros adultos. Escuchen, comprendan y disfruten de poesías, coplas, canciones, adivinanzas y otros géneros poéticos orales, aquellos que puedan hacerlo a través del sonido. Se familiaricen, en el caso de los niños sordos, con otros géneros poéticos que derivan del juego lingüístico con la lengua de señas y que no necesariamente tienen un correlato en las lenguas orales sonoras. Presten atención y comprendan consignas de tarea escolar expresadas de manera clara y pertinente en el marco de propuestas desarrolladas en el aula. Los criterios de secuenciación para el acceso a la lengua escrita de los alumnos y alumnas con discapacidad tendrán en cuenta sus particularidades, para remover las barreras de distinta índole que se presentan en cada una de las situaciones. Es preciso crear una propuesta alfabetizadora que contemple para todos los niños y las niñas el diálogo y la conversación, la lectura de textos, especialmente cuentos, leídos por el docente, la lectura compartida de frases y textos acompañados de imágenes potentes, especialmente de libros, álbum, a cargo de los niños y las niñas, la consideración de los aspectos fónicos, para aquellos que oyen, visuales, gestuales y táctiles que permitan comprender el principio alfabético o el código braille, y conformar un léxico mental de palabras o señas aprendidas, el dictado al docente y la escritura individual según la posibilidad de cada uno, con distintas herramientas y soportes, lápiz y papel o teclado y pantalla. Y recuerda que a mejor educación, mejor futuro.